Bendiciones, bendiciones. Vamos a empezar. Primero con lo que es la oración. Una oración, lo que es al Espíritu Santo, para lo que es este tema. Precisamente, siempre lo que tengo aquí el tema. En la primogenitura. Ya ven que toda esta semana he estado con lo de la primogenitura. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a ver precisamente en cuestión de esto que me encanta, siempre les digo, de la palabra unigénito y primogénito. Ya lo hemos visto varias veces. Ya hemos visto varios ejemplos. Y así como se los pongo. En cuestión de la primogenitura en la Biblia. Primogenitura en la Biblia no significa el primer hijo nacido. Y así está. En la Biblia no significa primer hijo nacido. Es más, la misma Biblia hasta nos da una definición, que eso es lo padre, que la misma Biblia nos da una definición de la primogenitura, en la cual nos da a entender que no significa primer hijo nacido. Eso no significa así. Si fuera el primer hijo, entonces encontraríamos mujeres primogénitas, pero no encontramos en la Biblia mujeres primogénitas. Entonces, ¿qué quiere decir? No es el primer nacido. Se le otorgaba normalmente la primogenitura al primer varón nacido, se le daba lo que es ese derecho, y atentos con la palabra derecho, el derecho a la primogenitura, el derecho a estar consagrados. Entonces, ¿qué es lo importante? El derecho a la primogenitura, normalmente era el primer varón nacido en casa, y a veces ni siquiera se le daba al primer varón lo que es la primogenitura. A veces ese primer varón perdía el derecho y se le daba a alguien más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces era en un significado de consagrado, de lo que es un consagrado, lo que es como un ungido, o lo que es un entregado a Dios, vamos a decirlo de esa manera. De hecho, creo que me encanta del libro de Lucas que nos aparecen esas 4 definiciones en caso de Cristo. Porque nos aparece el santo de Dios, el consagrado, el ungido o el Cristo. Así nos aparece en esas 4 definiciones en el mismo Lucas, Lucas capítulo 4. Por eso es que muchas veces hasta los demonios, porque recuerden que Cristo es primogénito de Dios. Bueno, ahorita eso lo vamos a leer. Ahorita nos vamos a ir a la Biblia. Porque por eso encontramos que en el caso de María, luego nos aparece como primogénito de María, siendo que normalmente hasta los 8 días eran considerados primogénitos. A los 8 días los consagraban. Y cuando nació en casa de María ya había sido dado, como dice, como primogénito en el sentido de que ya existía desde el principio. Jesucristo ya era ungido, ya era consagrado desde el principio, ya era el primogénito de Dios desde el principio. Entonces, cuando nace de María, por eso es el primogénito de María, ¿sí? Nació de la Virgen el primogénito. Entonces, todos esos detalles los vamos a revisar, están muy padres. Recuerden que primogénito y unigénito son también 2 definiciones diferentes y podemos encontrar en la Biblia un primogénito, porque hay algunos que tuercen esta palabra. Dicen es que primogénito significa primer nacido de varios, cuando eso es una mentira.
primogénito nada más es el consagrado, el que tiene los derechos a esta consagración. Y el unigénito también tiene lo que son dos significados dentro de la Biblia, no solamente como único hijo, no solamente como único hijo, sino como que dice este único que tiene, vamos a decir, este único consagrado y que no hay nadie más, no existe nadie más con esas características. Por ejemplo, Cristo, lo que es la esencia de Cristo, que es la esencia del Padre, no existe nadie más en el mundo con esa esencia, con la de Cristo, porque Cristo tiene la esencia de la divinidad, esencia humana y divina, la humana por parte de María y la divina, lógicamente, del Padre. Nadie más tiene esa característica. Entonces, nadie más tiene lo que es esa característica de unigénito más que Cristo. Otro ejemplo vamos a encontrar como unigénito o único hijo es ejemplo a Isaac, que tiene esa característica, tiene una única característica que nadie más iba a tener. Y eso que Isaac tuvo hermanos. Y les digo, dentro de la Biblia vamos a encontrar unigénitos siendo primogénitos, o primogénitos siendo unigénitos. Nada de que primer hijo, de varios, no. En la misma Biblia nos refiere a primogénitos, al primogénito siendo el único hijo. Entonces, ahora sí, vámonos a los versículos bíblicos para ver todos estos detalles que están muy interesantes hablando de primogenitura y del unigénito. Esto todo en relación, recuerden que estas 6 semanas, esta es la segunda semana, en que está en relación hablando de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos al confundir ciertas definiciones que están en la Biblia, pero nunca se las han enseñado. Estas características, como ejemplo primogénito, ellos dicen, es que Cristo es primogénito, entonces hubo varios hijos. No, eso no dice la Biblia. Para nada dice eso la Biblia. Y también la palabra unigénito, que también tiene su definición y tampoco la entienden muchos. Entonces, vámonos a esas definiciones dentro de la misma Biblia. En esta ocasión, bueno, voy a utilizar tanto Reina Valera como lo que son las Biblias católicas. Y hay algo que me va a encantar leerles aquí, ejemplo de la Biblia latinoamericana, que muchos de ustedes tienen la Biblia latinoamericana en casa. Empecemos por esto. Rompiendo el hecho de que dicen es que no puede haber un primogénito y ser unigénito a la vez. Porque Cristo es primogénito y unigénito a la vez. Y muchos piensan que no puede haber primogénito y ser y unigénito. ¿Qué versión de Biblia utilizo? Vamos a utilizar ahorita varias. Nada más que en una sola versión voy a utilizar esta y la vamos a comparar con otras. Vamos a romper eso. Primero de que dicen es que si el primogénito es porque hubo más hermanos. Esa es una mentira y la Biblia lo dice. Y vamos primero por el primogénito, que era unigénito. O sea, único hijo del Padre y es primogénito. Vámonos primero por eso. Lo que es Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo, sí, del 15 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 15, digo 23, del versículo 15 en adelante. Se los voy a leer primero de esta latinoamericana. Primero de esta latinoamericana se los voy a leer. ¿Por qué razón de aquí? Porque aquí lo muestra muy claro. Y ahorita se los voy a leer de una Reina Valera y de otra versión de Reina Valera. Como dice lo que es este primogénito o el primero o el jefe, porque así ponen en las diferentes traducciones, ya sea el primero o el jefe. Entonces, siendo que normalmente este jefe es el primogénito. Aquí vamos a encontrar esto luego. Fíjense este detalle. Primera de Crónicas, capítulo 23, les dije, ahí estás. Capítulo 23. Y hasta podemos voltear la pantalla para que vean lo que es este detalle interesante. Porque aquí sí lo dice. Es más, vamos a voltear la pantalla, déjenles voltear la pantalla. Para que vean este detalle. Quiero que vean esto. Vamos a voltear la pantalla. Vamos a voltear. Girar la cámara. Aquí está. Ejemplo, aquí estamos, Primera de Crónicas. Les dije 13, 14, aquí está. Versículo 15, desde aquí. 15, 14. En cuanto Moisés, varón de Dios,
Aquí está, versículo 15. Hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Atentos, estos son los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Hijos de Gersón, Samuel el primero. Hijos de Eliezer, Rehabías el primero. Aquí encontramos aquí, Rehabías el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron muy numerosos. Aquí encontramos a lo que es Eliezer, no tuvo más hijos. Eliezer así, como que dice, como dice, Eliezer no tuvo más hijos, nada más tuvo a Rehabías, el primero. Vamos a continuar leyendo acá. Y aquí está el primero, hijos de Hebrón, Yería el primero, Amarías el segundo, y así el tercero, y así fíjense como el primero, prácticamente hablando del primer hijo. Y esto nos va a llevar a que el primogénito normalmente era ese primero. ¿En dónde? Capítulo 26. Lástima que ahorita no tengo una, digamos, la Biblia más grande. Sí, tengo una Biblia más grande. Ahí la tienen mis papás. Nada más que no me la traigo para acá. Aquí está capítulo 26 del versículo 10 en adelante. Quiero que vean este detalle. Ay, perdón si les muevo mucho la pantalla. Josías, de los hijos de Merari, tuvo como hijos a Zimri, que hizo de primero, porque después de perder a su primogénito, el primero siempre eran los primogénitos. Después de perder a su primogénito, y esto lo dicen todas las Biblias, su padre lo puso al frente, tuvo que colocar al otro, ya que el primogénito había muerto, lo había perdido. Y después el segundo, el tercero. Entonces encontramos el primero normalmente es el primogénito. A ver, dejen, aquí tengo otra versión. Ahí está la latinoamericana cuando nos dice el primero. Déjenme, aquí tengo otra de Crónicas. Esta de Crónicas. A ver cómo lo dice en esta de Crónicas. Esta también es católica. Crónicas 15, 16. Aquí estamos. 23, déjenme ver como dice. Aquí está. Descendientes de Moisés, Gersón y Eliezer. El primogénito de Gersón fue Samuel. El primogénito de Gersón fue Samuel. El primogénito, o el primero, así, el primogénito de Eliezer fue Rehabías. Y Eliezer ya no tuvo más descendientes. El primogénito de Eliezer, Rehabías, así. Y ya no hubo más. Ya no existen más hermanos, el primogénito de Eliezer, y ya no hubo más hermanos. Entonces, ¿primogénito es el primero entre varios? No. Primogénito es un derecho. Y en este caso, Rehabías obtuvo ese derecho. Era el único hijo y además primogénito. Y volvemos a lo que es al capítulo 26 del versículo 10 en adelante, como lo que leímos hace rato, y ahorita lo leemos de una Reina Valera. Descendientes de Josá, de la familia de Merari. Primero, déjenlo pongo más para acá. Descendientes de Josá, de la familia de Merari. Primero Zimri, pues aunque no era el primogénito, porque siempre de primero iba el primogénito, aunque no era el primogénito, su padre lo puso de jefe. Y luego segundo Gilquías, tercero Tabalías. Y fíjense estas palabras, el primero primogénito y jefe. Vámonos a lo que es a la Reina Valera. Vamos a la Reina Valera. Aquí lo tengo. No he abierto la aplicación, no me había fijado. No había abierto la aplicación. Dejen que se abra la aplicación. Bueno, aquí tengo otra Biblia. Aquí está. Esta es Biblia Reina Valera. John Reverendo Scofield. Vamos a ver si encontramos luego lo que es Deuteronomio, Jueces, Samuel. Aquí luego tienen que estar Crónicas de Samuel. Vamos a encontrar no está Reyes, Crónicas. Fíjense este detalle. Primera de Crónicas, capítulo 23, decíamos versículo 15. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Samuel, el jefe.
Otra vez encontramos de nuevo la palabra jefe, de primera, primogénito y jefe así. ¿Quiénes eran normalmente los jefes? Los primogénitos. E hijo de Eliezer fue Rahabías, el jefe o el primogénito. Y Eliezer no tuvo otros hijos. Otra vez encontramos como primogénito, sí. Ya encontramos esa palabra, el jefe. Pero otra vez me voy al versículo 19. Los hijos de Hebrón. Jerías, el jefe o el primogénito. Amarías el segundo, Jaziel el tercero, Jacamán el cuarto. O sea, sí van viendo toda esa relación. Y cuando llegamos de nuevo al capítulo 26. A ver, no me abrió la aplicación. Contamos. Aquí está. 26, versículo 10. Dejóse de los hijos de Merarí, Simri el jefe, aunque no era el primogénito. Otra vez, los jefes normalmente eran los primogénitos, mas su padre lo puso por jefe. Entonces estamos viendo y tomando en primer lugar que primogénito no es el primero, no es el primer nacido, no es el primer hijo. Tómelo muy en cuenta, no es el primer hijo eso. La verdad me está tardando en abrir la aplicación. Ahí abrió. Bueno, de todos modos ya lo leímos de aquí de la Reina Valera. Y les voy a voltear la pantalla. A ver. Entonces estamos en contra que sí, cuando ustedes van a un diccionario normal, primogénito sí significa primer hijo. Cuando ves un diccionario normal. Cuando ves, ahora sí como es un diccionario bíblico, encuentras que primogénito es un derecho. El primogénito es un derecho. Es el que está consagrado. ¿Cuáles eran las citas? Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15 al 17. De hecho, léanlo como hasta el 20, porque ahí parece primero, dependiendo de la Biblia que tengan, es el jefe o el primogénito o el primero, dependiendo de la Biblia que tengan. De hecho, aquí tengo otra Reina Valera, una versión un poco más avanzada. Esta sí no se las leí ahorita. Pero aquí en este caso, en lugar de decir el jefe, aquí está el 23. Dice, los hijos de Moisés fueron Samuel el primero. Híjole, ese Rehabías el primero. Aquí aparece como el primero, no aparece como el jefe, aparece como el primero. Entonces pueden encontrarlo como primogénito, como jefe o como el primero, en cualquiera de esas tres. Pero les vuelvo a repetir, primogénito no quiere decir que después hubo más hermanos. Eso para nada lo dice la Biblia. La primogenitura es un derecho. La primogenitura se podía trasladar, se podía dar a alguien más. Entonces, es lo que sucede. Y primogénitos, podemos encontrar primogénitos y unigénitos dentro de la fácilmente. Cristo era primogénito y unigénito. Entonces, y en este caso de Moisés, de como que dice del nieto, era el único nieto por parte de uno de sus hijos. Y el único primogénito. Entonces ya empezamos a hacer pedazos esas cosas de que como es el primero, digo, como es el primero después de varios. No. O sea, nació el primero, ya me estás diciendo que ya viene el otro. No. Es primogénito no significa nada de eso. Primogénito, le digo, en un diccionario normal sí lo podemos encontrar como primer hijo. Más porque tiene la definición actual. Pero ahora sí, como dice, en la definición bíblica no es primer hijo. En la definición bíblica es el derecho al primer varón nacido, que normalmente era el derecho al primer varón nacido, pero ese derecho se podía perder. ¿Dónde encontramos lo que es el derecho de la primogenitura? Deuteronomio capítulo 21, capítulo 15 al 17. Deuteronomio 21, del 15 al 17. Porque les digo, primogénito. La definición de primer hijo sí está correcto fuera de la Biblia.
Pero dentro de la Biblia ya no es una definición correcta. ¿Será que lo acomodaron políticamente? No, eso no. Bueno, la Biblia no dice que así lo hayan acomodado políticamente, más que al que se le murió el primogénito. Ahí sí. Si te refieres a que en las escrituras así lo acomodaron, pues entonces cuando te vas al hebreo, te vuelves a encontrar la misma sorpresa. Entonces, es la misma situación. Sigo, fíjate, Deuteronomio 21, del 15 al 17. Deuteronomio 21, del 15 al 17, lo que es esta cuestión muy interesante. Hola José Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, bendiciones. ¿Qué pasó? Nada, simplemente reforzando lo que estabas diciendo, el León Dufour es para mí el mejor diccionario teológico, lo recomiendo mucho. El León Dufour es un diccionario que ayuda mucho a aclarar estas cosas. El diccionario bíblico teológico ayuda a la explicación teológica bíblica de cada palabra, como tú dices. En segundo lugar, quería decir Colosenses 1:18, pero léelo previamente. No sé si tú tienes la Biblia, yo estoy en el auto y estoy con celular, pero Colosenses 1:18 dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Ajá. Ahí está, Jesucristo es el primogénito, que Jesucristo era un muerto que resucitó y por eso es el primogénito de los muertos. ¿Qué es esto? Entendamos ahí el contexto muy clarito en boca de San Pablo de lo que quiere decir primogénito. Léelo, si puedes, unos versículos antes del 18 en 1 Colosenses. Sí, desde el 15, si gustas así, desde ahí más o menos. Porque ahí Estoy también aparece diciendo la afirmación poderosa. Mira en el contexto que lo está diciendo, la afirmación poderosa que hace sobre Cristo y el contexto en el que pone primogénito. va. Él es la imagen de Dios invisible. Desde el versículo 15, Colosenses 1, desde el versículo 15. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Porque, y ahorita digo algo con esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Y ahí está lo que es precisamente no sé si quieres agregar algo. Bueno, como va manejando también. Voy a agregar algo. Voy a agregar algo, fíjense. Esto también. Recuerden que primogénito. Yo he escuchado a algunos testigos de Jehová decir que primogénito significa primogénito de toda la creación. Es porque fue el primer creado. Y ya vimos que primogénito no significa primer nacido o primer creado. Significa el consagrado o el que tiene estos derechos. Es un derecho. Entonces decir que primogénito es porque fue el primer creado es un grave error. Primogénito de toda la creación no significa que sea el primer creado. Primogénito de toda la creación significa el consagrado de toda la creación. Y que existe desde el principio. Igual el primogénito de entre los muertos, hay que recordar, si dicen que el primer hijo de varios, oigan, también hubo otros muertos, ¿eh? Hay que recordar que también hubo otros muertos y que inclusive hasta el mismo Cristo resucitó a otros que ya estaban muertos. Estamos hablando en este caso, Lázaro, recuerden que Cristo, Lázaro ya estaba muerto y lo resucitó. Entonces, ¿es el primogénito de entre los muertos? Claro que no. Lázaro no era un consagrado. Jesucristo era el consagrado, aquel que iba a llevar a todos, como de la muerte a la vida. Entonces, eso de primogénito o el primer creado o el primer hijo, entonces está.
como dice, errada esa definición. Bendiciones, Docanas. Por supuesto, por supuesto. Y una cosa más, José Carlos, una cosa más. ¿Qué hace Esaú con Jacob? Le vende su primogenitura por un plato de lentejas. Ujú. O sea, esto es uno más uno bíblico. O sea, esto ya es un chiste, ya. Esto lo sabe mi hija que tiene 8 años. Esaú le vende a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. No sé si puedes buscarme la cita. Sí, Ahí está vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le vende su primogenitura? ¿Acaso pueden volver a nacer y puede salir primero Esaú que Jacob que Esaú? No, es porque le vende el derecho, le vende lo que implica ser primogénito, porque primogénito es un derecho. derecho. No es el primero de nacido primero y que después nacen otros. No, ya está. Un abrazo, amigo. Te doy ese centro, te sigo escuchando. Muchas gracias, bendiciones. Y aquí está Génesis capítulo 25, versículo 27 en adelante. Aquí encontramos precisamente, crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob, un hombre muy de la tienda, sí. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza y Rebeca quería a Jacob. Una vez Jacob había preparado un guiso, Jacob era el menor en este caso, no era el primogénito. Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo, agotado. ¿Sí? Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Recuerden que la definición que da en la Biblia de primogenitura es un derecho o un título. Véndeme ahora tu primogenitura. Dijo Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió. Se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Así la rechazó. Entonces, esto es algo que también empieza a hacer más división. Primogénito no significa ni primer creado, ni primer hijo, ni el primero entre varios. Simplemente es el derecho que se le daba normalmente al primer varón nacido, y este título podía pasar a alguien más. O sea, si alguien despreciaba esa primogenitura, ya sea que la vendiera, la traspasara o la perdiera haciendo alguna acción, esa primogenitura pasaba a alguien más. Estamos hablando del caso, de ejemplo, de, creo que se llama Raúl. Raúl en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, así, Primera de Crónicas 5:1, encontramos este hecho que nos dice Crónicas así muy claro. Primera de Crónicas 5:1, ay, me fui al 4, bueno, no importa. No es Rubén. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Aquí está Rubén, que es el primogénito, pero Rubén había nacido primero, mas por haber manchado el tálamo de su padre, fue dada su primogenitura a los hijos de José. Entonces le fue quitado, perdió la primogenitura, inclusive, inclusive se podría decir que el que tal vez tenía más derechos era Judá. Fíjense aquí dice, pues Judá se hizo poderoso entre sus hermanos y de él procede el príncipe, pero la primogenitura pertenece a José. O sea, de repente el padre dijo, no, Judá sí es buenito, pero se lo dio a José la primogenitura. Entonces, esto por el hecho que siempre alguien me decía, es que Jesucristo viene de puros primogénitos. Recuerden que Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y a Judá no le fue dada la primogenitura, que eso es el dato curioso. Es ahí donde yo empiezo a ver ciertas cuestiones como cuáles. Primero, de que el primogénito o el ungido elegido por parte de Dios no recae en ninguno de estos otros, sino que recae hasta Cristo, que es cuando encontramos ahora así como quien dice, desde donde habla Jesucristo a partir. Y luego creo que ni siquiera Isaac, recuerden que de Isaac no es el primer hijo. Antes de Isaac es siempre se me va, no, no es Saúl,
Elías, bueno, el primero, siempre se me va lo que es el nombre del hermano de Isaac, el primero que nació. Pax et Onum, así. De latín se me va, pero la paz. Ismael, muchas gracias. Entonces, porque hay que recordar que, ejemplo, en caso de Isaac, inmediatamente no fue el primogénito. Lo que es, en este caso Jacob, sí se voló la primogenitura. En caso de David, antes había otro primogénito, pero David fue ungido como rey. Salomón no era el primogénito, pero fue ungido como rey. Y así como dice varios así en descendencia, hasta que llegamos, digamos, hasta José, que llegamos con Cristo. Este primogénito realmente sí que venía desde Cristo. Vamos a ver esta otra cuestión. Así, en esta palabrita que ahorita andábamos viendo en Colosenses, capítulo 1, del versículo 15. Esta parte que es muy importante. Recuerden que como es el consagrado o el ungido, lo que es la primogenitura, vamos a ver, entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Recuerden que normalmente a los 8 días de nacido era cuando consagraban a los pequeños, cuando le daban lo que era esa primogenitura a los 8 días de nacido. Paz y bien, que soy orden franciscana. Bendiciones de la orden franciscana. Bendiciones, hermano. Fíjense, Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Él ya era primogénito desde antes del tiempo. Él ya era el primogénito. Por eso cuando encontramos que nació de María, Lucas capítulo 1, capítulo 2, versículo 7, Lucas capítulo 2, versículo 7, si normalmente a los 8 días se hacían primogénitos, ¿por qué razón apenas nació de María y ya era primogénito? Porque ya existía Cristo desde el principio. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Inmediatamente ya era primogénito. Ya estaba consagrado a Dios. Desde el principio de los tiempos. Inclusive recordando lo que decía el ángel en Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1:35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Por eso vuelvo a repetir esta parte. Por eso el que ha de nacer será santo, o el consagrado, o el ungido, y será llamado Hijo de Dios. De hecho, era algo que andaba viendo ahorita en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos a encontrar precisamente estas definiciones entre lo que es el ungido, lo que es el santo, lo que es vamos a leer Lucas capítulo 4, el versículo 18. Que de hecho es cuando se cumplen las escrituras, de lo que dice el de Isaías. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido, aquí encontramos la unción así, lo que es el consagrado. Me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Aquí encontramos lo que es el ungido. Y ya dice Jesucristo, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Esto de Lucas 4:18 en adelante. Pero además aparece un poquito más adelante lo que es un demonio. Estaba lo que es un demonio. De aquí mismo, vamos a ver. El mismo Lucas capítulo 4, porque de hecho ayer lo andaba leyendo. Ayer lo andaba leyendo, dije, mira, aquí se encuentra lo del ungido, lo que es el santo de Israel, lo que es el Hijo de Dios. Aquí está, versículo 34, Lucas 4:34. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el santo de Dios. Lo que es el santo de Dios.
En el mismo Lucas estamos encontrando el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el ungido, lo que es que ha sido el ungido, sí, el Cristo. De hecho, creo que aquí mismo andaba leyendo que era el Cristo, sí. Déjeme leer un poquito más. Aquí está. Y el versículo 41. Aquí están todas juntas estas palabras, fíjense. Salía también demonios de muchos gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él caminaba y no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Lo encontramos como el Cristo, el ungido, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Del capítulo 2 el primogénito. O sea, todo prácticamente lo que es ser primogénito. Bueno, lo de Hijo de Dios ya es adicional. Estamos encontrando todo esto. Lo que es el ungido. Que ya existía desde el principio. ¿Cómo sabemos que ya estaba desde el principio? Salmos capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer desde ahí en adelante. Salmos 2, 2. Esta se los voy a leer de una Reina Valera. Me encanta leer esta parte, pero de la Reina Valera. El Salmo 2, 2. Me dicen si de repente como que, porque siento que me estoy yendo muy rápido. Si algo de repente sienten como que estoy avanzando muy rápido, avísenme como que espérate un poquito o cuál versículo es, no hay ningún problema, me espero un momento. Salmo 2, 2. El chiste está que ustedes se vayan con todos los versículos bíblicos, que no se vayan con dudas, que si tienen alguna duda, pues te pongan lo que es la pregunta, no hay ningún problema. Si alguien quiere subir, no hay ningún problema sobre el mismo tema, sí. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido. O sea, ya está desde un principio contra Yahvé y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego me encanta cómo dice aquí de sus ligaduras, porque recuerden que nosotros, si decimos que tenemos una relación con Dios, es porque tenemos una religión con Dios. Y la religión es lo que te vuelve a ligar. Entonces, rompamos sus ligaduras, que dicen algunos, no a la religión. Entonces, ¿qué están haciendo? Despreciando lo que los liga con Dios. Y echemos de nosotros sus cuerdas, lo que los amarra a Dios, lo que te da una verdadera relación con Dios. El que mora en los cielos se reirá de él. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y recuerden que en cuestión de Dios, la palabra hoy es hoy, así, o sea, es eterna esa palabra. No es de te engendré ayer o te voy a engendrar pasado mañana, no, te engendré hoy. Esa palabra permanece, esa siempre queda. Por eso Cristo ha estado desde un principio, porque el hoy, en caso de Dios, es que siempre ha estado así. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían, en el Hijo. ¿Sí? Ya existe desde el principio, ya está anunciado desde los Salmos. Entonces, y no solamente desde los Salmos. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1, 1. Que esta sí ya nos la sabemos. Ahí sí hay una pequeña diferencia con las Biblias, ejemplo de la de los testigos de Jehová. Pero de todos modos, hay una cosa en la que choca. Después en el versículo 3 choca con otro versículo aparte. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está desde el principio con Dios. Lo que es el verbo. A saber, un hermanito. A saber quién es. Creo que no.
Hola, Bendiciones, Ismael. Sí, ok. Hay un poco de ruido allá donde estás. oh, se No sé si escucha te puedas bastante mover la ruido. zona donde ajá, hay algo de puedas mover Ah, la zona donde disculpa, es no que tengas voy problemas. manejando, ¿no? Sí, pero si se escucha mucho ruido no quiero causar incomodidad por ahí. ¿O cuál sería la pregunta antes de que te retires? Sí, ok, no, rapidito. Ajá. Entonces, a lo que te voy entendiendo con el tema que estás desarrollando, eh, tú lo que estás tratando de probar es de que primogenitura no necesariamente significa el primer hijo de más, ¿correcto? Exactamente. Según la Biblia, así está dicho. ¿Tú cómo te la ingenias? Entonces, la pregunta que te quería hacer, Ah, la pregunta que te quería hacer es, entonces, ¿cómo tú argumentas eh, eso mismo? ¿Cómo tú o sea, ¿cuáles son las pruebas que tú usas? Es una pregunta nada más, bíblicas, ¿qué es cuáles son las escrituras bíblicas que tú usas para afirmar eso? vuélveme a repetir la pregunta porque la lluvia nos quitó. Ok, la pregunta es, ¿cómo tú afirmas bíblicamente que eso aplica también para Jesús? Va. Está muy fácil de ver. Primero, nada más una pregunta. ¿A ti cómo te enseñaron la palabra primogénito? Primogénito, sí, yo lo entiendo también en el contexto bíblico que es el primero de más. Primero de más. Y en segundo caso, ¿cómo entiendes la palabra unigénito? Unigénito, unigénito es único, no hay más. Único y no hay más. Ok. Isaac, ¿qué es? ¿Unigénito o primogénito? ¿Perdón? Isaac, ¿qué es? El hijo de Abraham. Isaac, ¿qué es? ¿Unigénito o primogénito? Sí, yo entendí esos textos que tú estabas leyendo anteriormente y me gustaron. Ajá. Me gusta cómo lo vas desarrollando el tema, pero ahora mi duda es, si tú dices que no necesariamente es que es el primero de más, o sea que tú estás afirmando que es un privilegio que también puede ser pasado a otros, entonces bajo ese argumento, ¿cómo es que puedes comprobar de que no hubieron más? Empiezo con el versículo bíblico que voy a motearte un momento nada más para la segunda pregunta. Para que me vas diciendo, ay, ya, muchas gracias. Con este versículo fue con el que empecé, que les dije desde un principio, encontramos en la Biblia primogénitos que son unigénitos, o sea, únicos nacidos, únicos de su padre. ¿Dónde lo encuentras? Exacto. Ajá. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15 en adelante. Primera de Crónicas 23, versículo 15 en adelante. Y de hecho mostré las diferentes versiones, ya sea con una Reina Valera, con una latinoamericana, en la cuestión de que vamos a encontrar o primogénito, o el jefe, o el primero. En cualquiera de estas tres definiciones lo vas a encontrar. Y es fácil de verificar que el jefe o el primero es el primogénito. Te lo voy a anotar, esta parte. Fíjate aquí como lo tengo y ahorita lo anoto como para que quede más fácil de entender. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15. Aquí dice, descendientes de Moisés, Gersón y Eliezer. Aquí está, Gersón y Eliezer.
Aquí está Moisés el padre, aquí está Gersón. Este es Gersón y este es Eliezer. Gersón y Eliezer. Aquí están los hijos de Moisés. Gersón, Eliezer. ¿Alcanza a ver? Sí. Y continuó. Dice, descendientes de Moisés, Gersón y Eliezer. El primogénito de Gersón fue Samuel. Primogénito de Gersón fue Samuel. Samuel, así. Ahí está, el primogénito de Gersón fue Samuel. El primogénito de Eliezer fue Rehabías. De aquí, Rehabías. Ahí están los primogénitos. A ver, ¿cuántas? El primogénito de Gersón fue Samuel. El primogénito de Eliezer fue Rehabías. Eliezer ya no tuvo descendientes. Eliezer ya no tuvo más que este es su único. Y este es el primogénito. Eliezer ya no tuvo más descendientes. Pero los de Rehabías fueron muy numerosos. De Rehabías, este sí tuvo un montón de hijos. Pero este fue el único y primogénito. No hubo más. Eso, empezando por eso. En otras versiones de Biblia te va a aparecer como el primero o el jefe. ¿Y cómo podemos garantizar que ese primero o jefe precisamente significa primogénito? Utilizando igual de la misma Reina Valera. Porque en el capítulo 26 del versículo 10 encontramos esta cuestión. Capítulo 26, versículo 10. No, de aquí no te lo voy a leer, lo voy a leer de acá de la Reina Valera. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 10, aparece esto. De Josa de los hijos de Merari, Zimri el jefe. Este se supone que debería ser el primogénito. Los jefes normalmente eran el primogénito. Y ahorita, ¿por qué? Antes de seguir leyendo. Capítulo 23, del versículo 19, continuando en donde encontramos a este primogénito que es el único hijo de Zimri, el jefe. Bueno, aquí está el versículo 19. Los hijos de Hebrón, Jerías, el primogénito, o en este caso, traducción Reina Valera, Jerías, el jefe, Amarías el segundo, Jesías el tercero. Versículo 20. Usías, hijos de Uziel, Micaía, el jefe, Isaías el segundo. Y así vamos a encontrar varios ejemplos. El jefe normalmente era el primogénito. Y encontramos un jefe que es primogénito, pero no hubo más hermanos. Ahora sí, para asegurar que este jefe, o que significa precisamente primogénito, Primera de Crónicas 26:10, del misma Reina Valera. De Josa de los hijos de Merari, Zimri el jefe. Aquí tenemos como si este fuera el jefe. ¿Sí? Aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. ¿Por qué lo puso por jefe? Porque perdió a su primogénito. Aquí en la Reina Valera, esta partecita sí no la agregan, de que perdió a su primogénito y su padre lo puso por jefe. Esa partecita sí no aparece aquí. Eso se me hace muy extraño. En todas las demás sí encuentro ese pedacito que dice, perdió a su primogénito y por eso Zimri lo tuvieron que colocar como jefe, porque el primogénito había muerto. Y todos los demás ya los encontramos como primogénitos o los jefes o el primero, digo, dependiendo de la traducción. Por ejemplo, en esta Reina Valera, normalmente yo los encuentro como el primero, el primogénito, el primero. De hecho, aquí dice, vamos a ver si te lo encuentro rápido aquí, Crónicas. Esta es una Reina Valera, pero la versión, ¿cuál? La de 1979. Ahí ya hicieron varias correcciones. Me gustaron varias de esas correcciones. Digo, mientras más actual está la Reina Valera, ya están más corregidos. A ver, pero disculpa que te interrumpa. Yo entiendo yo te he entendido muy bien esa explicación y yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, para no seguir alargando esto, digamos, lo que yo quiero que tú me trates de explicar es, entonces, tu punto final sería dar a probar de que María no tuvo más hijos.
De hecho, eso se va a tratar las siguientes 6 semanas, pero ahorita esta semana nada más nos estamos enfocando en primogénito y unigénito, porque algunos dicen, es que primogénito significa que hubo más. Y no, si estamos encontrando que primogénito, intentamos encontrar un primogénito sin más hijos, sin más hermanos, o que simplemente no significa el primer nacido y demás, entonces ese argumento no se puede utilizar. Entonces estamos descartando ciertos argumentos, empezando por eso de primogénito. Ah, excelente. Entonces yo sí me imaginé de que ese punto aún no lo has terminado de desarrollar. Por eso es que te preguntaba. Ujú, sí, aún nos faltan más puntos así. Yo la semana pasada manejamos unos, ahorita estos otros. La siguiente semana voy a manejar otros, pero así profundizando, profundizando, descartando todo lo que se Perfecto. puede. Te entiendo, te entiendo. Entonces no hay problema. Yo sé que entonces mi duda más que todo sería resuelta en tus estudios venideros, pero te agradezco por subirme. Ujú. Sí, muchas gracias, hermanito. Y te doy, porque no les he dado el de Deuteronomio, capítulo 21 versículo 15. No me fui hasta ahí. De hecho, me trabé pues ese no se los di. Es el que da definitivamente la definición del primogénito, que es el derecho. La de primogenitura es un derecho. Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 en adelante, 15 al 17. Si un hombre tuviere dos mujeres, voy a poner el caso de Abraham, porque Abraham recuerda que tuvo, como dice, a la esclava, Sara le dio a la esclava, y la esclava le dio un hijo, y Sara también le dio un hijo. Entonces tenemos el caso de Abraham que tuvo un hijo con una y luego con la otra. Entonces, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, fíjate, aquí estamos viendo de quién va a caer este derecho de primogenitura. Porque aunque digan, no, es que esta no me gustó, mejor se lo doy a mi hijo de la que sí es mi esposa, le dice la Biblia, no. Así, ¿por qué? Porque en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, el derecho de primogenitura. Entonces, estamos encontrando que este derecho de primogenitura no es también nada más en el momento del nacimiento, bueno, en el momento de que lo consagran primogénito, sino que ese derecho continúa tiempo después y se puede perder, porque dice, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, cuando ya está repartiendo lo que son, ya está heredando, dando cosas a sus hijos. Entonces no podrá dar a la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, así, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. En este caso, Ismael, en él recae la primogenitura. Él es el primogénito. ¿Y qué pasa con Isaac? Porque comentaba, hay un problema con la palabra unigénito. La palabra unigénito, bíblicamente hablando, no solamente significa único hijo, sino que significa el que tiene, ahora sí como dice, una consagración especial o unas características especiales, a diferencia de que hubiera más. O sea, puede ser unigénito por ser único hijo o unigénito a pesar de que haya más hijos. ¿Por qué voy a esto? Ismael era hermano mayor de Isaac. Entonces, Isaac no es unigénito. Es más, después de Ismael hubo más, digo, después de Isaac hubo más hijos, no después de Sara. Sara ya había muerto, así. Hubo más hijos de Abraham. Así, hijos directos de Abraham. Así nos lo explica también la Biblia. Entonces, vamos a leer esto donde nos asegura que Isaac es unigénito. Lo que es Hebreos capítulo 12, versículo 17. Hebreos 12, 17. Si eso no es cierto, 11, 17. 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Fíjate, tiene estas promesas. Ofrecía su unigénito.
Por esas características era el unigénito de Abraham, pero ya existía Ismael. Ismael es primogénito. Isaac el primogénito, digo el unigénito. La misma Biblia nos dice Isaac es unigénito, porque es el que tiene estas promesas. Y nos lo vuelve a rectificar el Antiguo Testamento, ya en las palabras único hijo o unigénito, en cualquiera, dependiendo de la Biblia que tengan, lo pueden encontrar así. Lo que es Génesis capítulo 22, versículo 2 y el 12. 22, el versículo 2, que dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, tu unigénito. Pero ya está Ismael, ya está Ismael. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya encontramos que unigénito no es nada más de cuestión de único hijo, sino que también el unigénito es el que tiene ciertas características y que nadie más las tiene. Entonces, fíjense, esta cuestión que está siempre muy interesante y no existe nadie más con esas características. Primogénito no significa entonces que hubo después más, ni unigénito significa que sea a fuerzas el único hijo, sino la Biblia va un poco más para allá, porque ya no estamos hablando de lo que es la interpretación actual. Estamos hablando de la interpretación de aquel tiempo, de lo que es de tiempo de los judíos y más para atrás. De 2000 años para atrás, estamos hablando de esas tradiciones. Entonces ya encontramos Isaac como el único, no como primogénito, sino como unigénito. Y a Ismael es su derecho de primogenitura. Ahora vámonos a la otra parte. Hace ratito habíamos comentado, la primogenitura se vende, la primogenitura se pierde. Y ya lo leímos así en Génesis capítulo 25. Bueno, en el 26 encontramos el nacimiento de estos hermanos. 25, versículo 26, que ya lo leímos. Y ahorita nos vamos directamente a la parte de donde venden la primogenitura. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue hallado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Estamos encontrando a Esaú y a Jacob. Esaú, que eran los derechos de primogenitura a Esaú. Él era el primogénito. Pero encontramos que en el versículo 30 dijo a Jacob, te ruego me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura, los derechos a la primogenitura. Entonces, los derechos de primogénito se trasladan, se pueden pasar. Y donde también aparece que se pierden. En la de Primera de Crónicas que habíamos leído, Primera de Crónicas 5.1. Y ahorita vamos a continuar con esto. Primera de Crónicas 5.1. Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, era el que tenía los derechos. O sea, el primer nacido, el primer varón nacido, tenía los derechos de primogenitura. Pero al ir creciendo, hizo algo que le hizo perder esos derechos. El primogénito de Israel. Porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Recuerden que José era inclusive de los más pequeños. Era de los más pequeños, José el soñador, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, porque Judá de hecho se podría decir que a él le podrían haber dado la primogenitura, pero no se la dieron. Se la dieron hasta José. Entonces, a uno más chico, al que era el más chico. Entonces estamos encontrando estos detalles de que el primogénito no es a fuerzas el primer nacido, sino primogénito el derecho, es un derecho. Y este derecho, ahora sí, ¿cómo aplica en caso con Cristo? Ya vimos, en caso de María, que apenas nació la criatura, es el primogénito de María, apenas nació la criatura, porque ella primogénito se apenas acabó de nacer, porque él, por su existencia desde el principio. Estábamos leyendo precisamente de Colosenses 1, Colosenses 1.15. Colosenses 1.15
¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y atentos, en esto quiero ir. De hecho, hay otra versión aquí. Porque el lunes es que por decir primogénito, además deja ver cómo dice la de... Aquí tengo inclusive la de los testigos de Jehová. Así lo dice similar, ¿eh? Yo tengo entendido, a menos que esté Docanas por aquí o algún hermanito testigo de Jehová, que piensan que por ser Jesucristo primogénito de la creación, ellos lo entienden como primer creado. Lo cual estamos viendo que no es así en cuestión de la palabra primogénito. No es primer creado. No significa eso. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero ver cómo lo dice Colosenses. Aquí está. Colosenses 1.15 de la de los testigos de Jehová, lo que es la nueva traducción del mundo. Carta a los Colosenses 1.15. Dice así también. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, también aparece igual, primogénito de toda la creación. Yo tengo entendido que algunos de ellos le dicen que es porque es primer creado. Pero ya vimos que primogénito no significa primer creado ni primer nacido, sino un derecho o un título. Entonces, si es el que tiene el título de toda la creación o el consagrado de toda la creación, no es primer creado. Aquí está, no es primer creado, es primogénito de toda la creación, es el consagrado de toda la creación. Y nos lo viene a rectificar Hebreos capítulo 1. Vamos a leer el 2, el 3, el 4 y el 6. Así. Que creo esa parte inclusive también aparece muy similar aquí en esta misma Biblia de los testigos de Jehová. Se los voy a leer desde aquí mismo. Creo que aquí esta parte sí no la han cambiado. No está diferente. Hebreos capítulo 1. Déjenme ver cómo lo dice aquí. Hay una palabrita nada más que sí pusieron el de pero no va a alterar nada. Versículo 2. Al final de estos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, el consagrado de la creación, y mediante quien hizo los sistemas, bien, quien hizo el universo. Él es el reflejo de su gloria de Dios y la representación exacta, bueno, no la representación, es la sustancia exacta, sí, la sustancia exacta de su mismo ser, nada más está la representación, es la que aquí fue movida, sí, la representación exacta de su mismo ser, y sostiene todo con su poderosa palabra. Y después de habernos purificado de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, de modo que ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Y ahorita nos vamos a lo del nombre. Versículo 6, ahora sí. Y al traer de nuevo a su primogénito, fíjate, al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje o le adoren, ya sabemos. Todos los ángeles de Dios, así. Pero esta parte, al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, ¿qué quiere decir? Ya era primogénito antes de habitar la tierra. No hasta que llegó a la tierra fue primogénito, no. Antes de llegar a la tierra, ya era el primogénito. Ya era el consagrado. Ahora sí me voy a la Biblia, a las Biblias normales. Vámonos ahora sí a las Biblias normales. Me voy a Hebreos 1, 6. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Apenas va a introducir al primogénito al mundo. Entonces ya era primogénito desde antes de que naciera en María. Pues el momento que nace de María ya es el primogénito de María y de Dios. El alfa y el omega, pues el principio y el fin. Y hay otro más. Hay otro versículo más, déjame acuerdo, sí. Introduce el primogénito del mundo y adórenle todos los ángeles. Ah, ya me acordé. Juan capítulo 1, versículo 14. Y también la palabra unigénito.
Recuerden que ya encontramos como primogénito de Dios desde antes de haber llegado al nacimiento con María. Y vamos a encontrarlo como unigénito de Dios después de que nació de María. Inclusive después de que nació de María, ya estaba entre nosotros y era unigénito, porque algunos dicen es que es unigénito antes porque no existía en el mundo. Y después ya es primogénito. No, desde antes ya es primogénito y después de haber nacido y estar entre nosotros sigue siendo unigénito. Y para eso hay que poner atención. Esto se lo estoy leyendo de la Reina Valera. Juan capítulo 1, versículo 14. Pongan atención así y detalle. Aquel verbo fue hecho carne, ya está hecho carne, y habitó entre nosotros, ya caminaba entre nosotros. Y vimos su gloria, ya lo están viendo, ya lo reconocen, ya saben quién es así. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya estaba entre nosotros, ya habitaba entre nosotros, y ya saben así del unigénito. Esta palabra del unigénito no en el sentido nada más de único hijo de Dios, sino de la esencia de Dios. Eso es lo más interesante. Por eso le digo esta palabra unigénito, va más allá, porque no es nada más de único hijo en esencia. Digo único hijo nada más, sino esa esencia que tiene que es de Dios. El único con esa esencia. Isaac era el único con las promesas. Por eso el unigénito de Abraham. El único de Abraham. Y en este caso, Cristo es el único o el unigénito de Dios. Es el único con esas características. Nosotros también somos hijos de Dios, pero adoptados. Somos hijos de Dios, pero adoptados. Tenemos los derechos que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, pero somos adoptados. No tenemos la misma esencia que Cristo. Ya va entrando otra diferencia más. En cuestión de profundizar esto, lo de la palabra unigénito. Entonces, vamos a continuar. Una de las profecías que me encanta, donde encontramos unigénito y primogénito, es la de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Ahí encontramos palabras en que significan cosas diferentes, primogénito y unigénito. Son cosas diferentes. Ya vimos un primogénito, unigénito, ya lo encontramos en la Biblia. Un primogénito que es unigénito, o un primogénito que es el único hijo. Ya lo encontramos en la Biblia. Entonces eso de primogénito y después vienen más, no. Ya vimos la definición de la Biblia. El derecho de primogenitura es un derecho y ese derecho se puede vender. Dije Zacarías capítulo 12, versículo 10. 12, 10. Ah, no me había fijado en la hora. Sí, se nos fue algo rápido. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Esto lo estoy leyendo en una Reina Valera. Derramaré sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, con este único así, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Encontramos las definiciones aquí, unigénito y primogénito, también una característica de una y otra característica de la otra, como si fuera el único hijo y también como si fuera el consagrado. Llorarán, y este dato muy interesante porque es profecía acerca de Jesucristo, llorarán como se llora por el unigénito, por un hijo unigénito, por hijo unigénito. Vuelvo a repetir, llorará como se llora por hijo unigénito, el unigénito de Dios, el unigénito también de María, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cristo es primogénito de Dios, primogénito de María. Tiene esas dos características Cristo y en un mismo versículo. Vamos, una más. Hablando de primogénito y unigénito, ¿sí? Una más antes de terminar. Déjenme acuerdo de otra más. La de Crónicas.
Salomón no lo podemos tomar en cuenta en este ejemplo de primogénito porque fue el octavo. Digo el décimo. Déjenme acuerdo de otro primogénito. Ya vimos se vendía. Ya vimos se repartía. Otra de unigénito. ¿Cuál más tendríamos de ejemplo de unigénito? No, pues de hecho casi abarcamos todo lo que es unigénito y primogénito. Todo lo que cualquiera quisiera objetar. Y en las diferentes versiones de Biblia. Voy a profundizar nada más de Colosenses capítulo 1 del 15 al 18. Nada más esta parte, porque vamos a ver este detalle. Porque me encanta esto que dice Colosenses, lo que es primogénito de entre los muertos. Porque eso también es muy importante. Hay que recordar que Cristo no es el primer muerto de la historia, ni es el primer muerto que resucitó. Entonces vamos a ver el 15, del 15 en adelante. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Recuerden que es el consagrado de toda la creación. Por él fue hecho todo y por él subsiste todo. Me voy a quedar en esta partecita. Bueno, voy a leer un poco el el versículo 18, del 15 al 18, y me voy a encerrar un momento para que vean esto. El primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, el consagrado de Dios. El primogenitura viene del principio de las eternidades. Ya llegaste tarde. Ya demostramos eso que no. Que viene de consagrado. Principio de las eternidades. En este caso recuerden que hay varios primogénitos dentro de la Biblia. Y muchos de esos primogénitos no son principio de las eternidades. Entonces, ahí sí sepa, ahí sí te la brincaste un poquito. Sigo, me distraje un poquito. El cuerpo que es la iglesia, él es el principio. Otra vez esta parte. Recuerden que Cristo, el consagrado de la creación, que por él fueron creadas las cosas que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Y versículo 18, él es el principio. Voy a quedarme con esas palabras. Voy a irme para atrás. Un poquito para atrás, para el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3. Y de ahí inclusive me voy a ir más para atrás. Juan 1:1. Dice, en el principio, ¿quién es el principio? El principio es Cristo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios. En el principio ya estaba el verbo. Y Él es el principio. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y era en el principio con Dios. Ya existía desde el principio porque Él es el principio. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ya encontramos Colosenses, creador del cielo y de la tierra, el principio, el consagrado, sí. Aquí en versículo 3 de primera de Juan, de Juan capítulo 1, primera de Juan no, Juan capítulo 1. Y que por él hizo todas esas cosas, porque él estuvo desde el principio y es el principio. Génesis 1:1. En el principio, ¿y quién es el principio? Cristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El creador de los cielos y la tierra. Entonces quiere decir que el Padre no estuvo ahí. Claro que sí estuvo ahí. Lo acabamos de leer en Juan 1:1. Es más, recuerden que Juan capítulo 1 del versículo 23, 26, encontramos cuando Dios dijo, sí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos, un plural, y versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí?
Desde un principio, ahí ha estado Jesucristo, el primogénito de toda la creación, porque es el consagrado de toda la creación. Él es el principio de toda la creación, porque Él es el principio, sí. Sin Él, nada existiría. Si Él es el que hace la creación, entonces Él es Dios también. Me metí poquito en la cuestión de Dios. ¿Sí? La traducción de Génesis de Reina Valera está mal. Bueno, te la leo de la Biblia católica. Entonces, el Génesis, además, fíjate cómo la dice inclusive hasta la de los testigos de Jehová. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra igualito. Igualito. Como dice Génesis 1:1, de aquí del Biblia Latinoamericana, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Es la misma. Y nos lleva a la misma definición también. Porque ¿quién es el principio? Cristo, que es Dios, que creó los cielos y la tierra. Entonces, sí. Y esta última partecita, nada más para terminar, porque sí, era de Colosenses capítulo 1, del mismo 1, versículo 18, nada más para terminar. Recuerden, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Recuerden, no puede ser primer nacido, después más, así, no. ¿Primer nacido de quién? ¿Quién es el primer nacido? ¿Quién es el primer nacido entre los muertos? ¿Cómo se nace de entre los muertos? ¿Qué mujer pare hijos así, como dice, a los muertos? Que decir, este es mi primogénito de los muertos. No. El primogénito de entre los muertos, el consagrado, el que murió y está consagrado para llevarlos de la muerte a la vida. Es el consagrado, el ungido, desde el principio de los tiempos, al momento de llegar a la tierra, y después de, como dice, de su muerte y resurrección, sigue siendo lo que es el primogénito en todos los sentidos. Entonces, eso está bastante padre. Ahora fíjense, vamos a ver. No, se me hace que ya voy a terminar, porque si no, ahorita para terminar unos asuntos. Lo bueno es que ya vemos esos detallitos. Si había algunas preguntas, algunas dudas, pues ya. Ya las vemos. Agradezco a los hermanitos que subieron. A este hermanito, lástima que sí hubo como poquito ruido. Ay, no quiere. Ahí está. Que normalmente leo una oración al final, ¿sí? Tirin, tirin. Ahorita andaba viendo, no sé por qué. No, pues dime cuál es la versión hebrea más antigua. Yo aquí tengo una versión hebrea. A ver, dime la tuya, a ver si es de más confianza. Porque dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Igualito. Por eso aquí tengo la Septuaginta, así dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A menos que tú tengas una Biblia anticristiana o antiyavista. O sea, eso ya entraría peor. Que hayan alterado cosas en tu Biblia, entonces aguas. Porque sí existen Biblias alteradas en hebreo, ¿eh?
Existen Biblias alteradas en hebreo, por ahí del año 1500, de hecho estuvo un judío mesiánico, no judío mesiánico, un judío anticristiano, que inclusive hizo movimientos a algunas de las escrituras, ejemplo en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, la trasladó al hebreo y le modificó unas cosas al libro de Mateo. ¿Por qué en el libro de Mateo hizo la modificación? Porque del libro de Mateo iba dirigido a los judíos y el libro de Mateo convertía a muchos judíos al cristianismo. El libro de Mateo, porque lo entienden muy bien el libro de Mateo los judíos. Marcos iba dirigido a los gentiles. Lucas era una carta especialmente para Teófilo. Y lo que es Juan, pues Juan a las comunidades que andaban sufriendo. Juan, no sé, todavía estoy hablando del Apocalipsis, pero Juan, el libro de Juan fue escrito inclusive más tiempo adelante, ya no explicando lo mismo que los otros evangelistas, inclusive se puede decir que complementando. Porque hay que recordar que Juan fue el último que escribió lo que son los evangelios. El último de los evangelios aceptados en el canon cristiano. No de versiones posteriores. Por eso, la Septuaginta, la mera Septuaginta. Porque tú puedes tener una versión posterior y no darte cuenta. Y decir, esta es la más antigua, cuando es mentira. Más porque están descubiertos, ejemplo, escritos antiguos en el Mar Rojo. Los que están en el Mar Rojo, que esos no están en posesión de la Iglesia Católica. Es donde tú dices, ¿sabes qué? Todo esto que se encuentra aquí es como la Iglesia Católica lo está manejando. Escrituras que no tienen en posesión la Iglesia, confirman lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho, y las traducciones que tiene lo confirman. Ese es el dato más interesante. Pero sí, muchas están muy cuidadas. La Iglesia Católica tiene varias versiones cuidadas, pero hay versiones más antiguas en las que la Iglesia Católica no tiene posesión de ellas. Entonces, hermanito, hago una oración así. Hago una oración. Nada más para terminar. Y ya la siguiente semana, déjenles digo cuál es el tema de la siguiente semana. Ahorita fue nada más en cuestión de puro unigénito y primogénito. A ver, ¿dónde? Es que el que me pasó los temas, a ver, déjame leer. Aquí está, es el hermanito René. Él fue quien me pasó lo que es el temario. Aquí estás. La semana pasada fue María no tuvo más hijos. Ahí abarcamos los temas, principalmente Mateo 13:55, lo que es Marcos capítulo 6, versículo 3, lo que es ¿cuál más? Juan capítulo 7, Salmo 69, todas esas así. Esa es la semana pasada. Aún no nos metimos con Mateo 1:25, aún no nos metimos con ese. La siguiente semana es la Asunción de María. Atentos, porque en este caso no solamente van a ser algunos cuantos versículos bíblicos, y yo me imagino que van a meter un poco de patrística en esto que me van a compartir. La siguiente semana, Asunción de María, después de esa, la Intercesión de María, el 14, la Virginidad de María, y 15, María, Madre de Dios. En el que es dentro de 3 semanas, se me hace que se va a introducir esa precisamente de Mateo 1:25, aunque ya lo vimos en el griego, en el hebreo, en el que tú quieras, ya lo hemos visto, le dimos vuelta, ya un teólogo ya se subió y ya no pudo avanzar, un teólogo se supone, y el hermanito ya no pudo avanzar, porque dijimos, hermanito, no vamos a meter más palabras, lo que diga la Biblia tal cual, y no vamos a agregar de que es que yo creo, o es que aquí, no, lo que diga la Biblia, sin una coma, sin una A, sin un pero, sin un después, nada. Así tal cual lo vamos a leer. Y no vamos a agregar nada. Y vieron que ya no se avanzó más, ya no pudo avanzar más el hermanito teólogo. ¿Por qué? Porque la Biblia, Mateo 1:25,
no dice lo que quieren dar a entender otros hermanitos, bueno, principalmente pastores, no los otros hermanos, los pastores. Entonces, y hay que tener mucho cuidado a la hora de leer la Biblia. Entonces, la siguiente semana, la Asunción de María. Recuerden que cuando me toca tema, cuando me ponen tema, ahí sí, normalmente no subo a los hermanitos, normalmente no los subo cuando estoy en tema, cuando estoy leyendo. Cuando me vean así que me voy a un versículo bíblico, a otro, a otro, a otro, a otro, normalmente sí lo subo. Por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Pero en cuestión, así cuando estoy en una lección, que me ven que estoy leyendo alguna lección, ahí normalmente no lo subo para poderles terminar el tema a tiempo. Entonces, hermanitos, vamos a ver todos esos versículos bíblicos. Vamos a ver la siguiente semana Asunción de María, específicamente Asunción de María. Y hay algo. Al rato les tengo un video muy interesante, porque me encanta cómo algunos, hay un hermanito, estaba esperando, casi estaba esperando ese comentario. Alguien que escribió que los católicos son la secta del judaísmo y de ahí nacieron las demás sectas. Casi estaba esperando ese comentario, porque hay algo muy interesante en la definición de secta. Vamos a decir, normalmente se van a Wikipedia y hay muy interesante en la definición de secta, sí. Pero hay un dato interesante en esa de secta. Las sectas se forman porque agarran un líder y se separan y agarran un grupito de ese grupo original. O sea, se separan de un líder aparte. ¿Quién es el líder de los judíos? Dios. ¿Quién es el líder de los cristianos? Dios. ¿Quién es el que dio los mandatos a los judíos? Pues precisamente Dios. ¿Quién es el que viene precisamente a lo que es darle plenitud a los mandatos de Dios? El Hijo de Dios, que es Dios. ¿Quién le dice, ya no estamos bajo esta ley? Bueno, ¿quién los puso primero bajo esa ley? Así, lo que es Dios. ¿Y qué es lo que llega haciendo el Hijo de Dios, que es Dios? Saben que de esa ley quedan liberados y está, ahora sí, esta ley que es la gracia. El mismo líder nos dice, ahora hagan esto. Pero están los que no creyeron y están los que sí creyeron. Por eso vuelvo a repetir, están los que están bajo las tablas de la ley, bajo la piedra, que dice nada más como dice, eso que ya iba a perecer. Y nosotros, los cristianos, estamos bajo la gracia establecido por el mismo Dios, el mismo líder. Por tanto, no se puede decir que nosotros salimos de los judíos, no. Simplemente, los primeros sí fueron judíos, pero fueron los que le creyeron al mismo líder, a lo que es a Dios, o al Hijo de Dios, que le creyeron al mismo líder, que ahora modificaran para darle plenitud a lo que Él les había dicho. No hicieron una nueva secta, no. Hicieron la religión perfecta que los primeros no creyeron. Entonces ya no es la creación de una nueva secta. Es la fundación de la religión perfecta que los primeros no creyeron, se quedaron atrás. Entonces, y eso viene dentro de la definición de esa de Wikipedia, de que cuando se agarran un líder diferente, dicen, pero es que Cristo es un líder diferente. No, Cristo es el mismo Dios. Los que sean aquí ahora sí como dice, que crean en la Santísima Trinidad, saben lo mismo de que la Santísima Trinidad ha estado desde un principio, o que Jesucristo ha estado desde un principio, y es el mismo que ha ido dirigiendo. Entonces esa Santísima Trinidad, y esa Santísima Trinidad están tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento había una ley que era una sombra de lo que había de venir, y cuando viene Dios a mostrarnos ahora sí como dice la plenitud de la ley, unos le creyeron y los otros se quedaron atrás. Entonces, hermanitos, los cristianos, que, miren, yo sé que algunos no van a estar de acuerdo con esto, más si son hermanitos que no son católicos, pero los católicos originales, los cristianos originales son católicos, esa es la verdad. Históricamente sí está demostrado.
Y es fácil de demostrar, históricamente es bien fácil de demostrar que los primeros católicos los primeros cristianos eran católicos. ¿De dónde creen que salió la palabra católico? Dentro de la misma iglesia cristiana, por un obispo católico, bueno, un obispo cristiano, al discípulo de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. Entonces, y de ahí en adelante, la palabra católico. Entonces, hermanitos, ahora sí, la oración para terminar, porque tenemos compromisos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por la acción poderosa del Espíritu Santo. Con él me haces crecer y llenarme de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, por impulsarme a seguir adelante. Gracias por tus santos dones y frutos, porque con ellos tengo la oportunidad de aprender y llenarme de Dios. Y así puedo transmitir la verdad a los demás a la que fuimos llamados. Te confío mis estudios, mis proyectos y mi constancia. Dame siempre sabiduría y entendimiento para saber administrarlos y dar buenos frutos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, si puedo, ahí me conecto con otros hermanitos, en lo posible. Vemos así qué otros temas vamos a manejando dentro de esta misma semana, pero en la semana ya está. La siguiente semana es la Asunción de María. La Asunción de María. ¿Qué era cristiano? Soy cristiano. Cristiano católico. Por eso me cuesta trabajo entrar con los hermanitos católicos a sus lives. Bueno, los que ya me conocen ya. Pero de repente, así, el día de ayer ya me dijo un padre, me dio mucha risa porque sí me dijo un padre, ¿qué crees que te vi? Dije, otro pastor y le siguió. ¿Por qué? Porque habló demasiado con la Biblia. Entonces, es normal que me confundan con pastor. Es normal que me confundan, que piensen que no soy católico. De aquí siempre les pongo esta de like católico, pero no, como que no le hacen mucho caso a lo que tengo aquí atrás. Pero sí, soy católico, soy laico o seglar, también en continuo aprendizaje de la Biblia. Apenas les digo que voy a cumplir 4 años en septiembre aprendiendo la Biblia. No la he terminado de leer toda porque tengo un detalle yo. El detalle es que encuentro un versículo y ese versículo digo de repente, oye, pues es que este versículo va relacionado con este, y empiezo a leer, ¿cómo dice? Vincularlos todos. Así como me vieron que estaba vinculando uno con otro, así de repente me pasa que no puedo terminar de leer el capítulo o nada más me sé ese único versículo y es el que me lleva a otros versículos más de la Biblia, porque la Biblia es plenitud. Toda la Biblia es una plenitud, no es un solo versículo, es toda una plenitud en la Biblia. Entonces me cuesta trabajo terminar de leer la Biblia. Y no porque no la quiera terminar de leer, sino que simplemente así me lleva lo que es es de estos dones dentro de lo que es de Dios, de estos dones que me han sido dados, es de que, sabes que aquí hay una palabra clave, de repente llega una palabra clave, y lo más curioso es que esa palabra clave, más al rato, dentro de los lives, o un día después, ya la estoy utilizando. Hay algún hermanito que preguntó, y ese versículo bíblico lo había visto apenas en la tarde o un día antes. Entonces, así me va llevando de una manera curiosa lo que es el Espíritu Santo y me dejo guiar así. Un día de esto, ya como dentro de 10 años ya voy a terminar de leer bien la Biblia.
como dentro de 10 años. Ahorita nada más de 40.000, 30 versículos, por ahí nada más me he de saber unos 1,000, por ahí. Uy, sí, qué fácil. En la Vulgata Latina, la Vulgata Latina también, ahí, también hago comparaciones. Porque recuerden que ese es el detalle con lo que no leo una sola Biblia. Leo varias versiones, las que tenga disponibles, para hacer una comparación. Y de repente, si no hice esa comparación, pues la tengo que hacer después. Por eso les mostré hace rato ejemplo el de Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15. Les tuve que hacer esa comparación con diferentes Biblias. ¿Para qué? Para que vieran con mayor profundidad el significado. ¿Cómo la podrían encontrar en otras Biblias? Pero que significa exactamente lo mismo. No hay mucha diferencia. A mí me gustan unas definiciones que vienen en la Vulgata. Del latín, que ese fue el grave error en la Reina Valera, querer pasar el latín directamente al español, como si fuera el español de actual, cuando el latín, al trasladarlo al español, cometieron muchos errores, ahora sí como dice, al intentar ponerlo al español. Porque el ejemplo muy sencillo, no es lo mismo, y siempre se los pongo así, no es lo mismo gato en el mundo común que gato en el mundo de la mecánica o el mundo de las herramientas, o que gato dentro de un mundo de empresario en el que el gato es un ayudante, o gato para cuando es la intención de un insulto. Entonces son definiciones diferentes. Cometieron un error en varios errores dentro de la Reina Valera al quererlo traducir tal cual, sin tomar en cuenta ahora sí como quien dice la cultura a la cual hicieron el traslado. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Muchas bendiciones. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Vámonos así. Muchas gracias, hermanitos. Cuídense. Nos vemos. Bendiciones a todos.